Ok. La sesión del día de hoy va a empezar como empezamos todas las sesiones con el programa de actividades. Vamos a hablar sobre el momento en que nos encontramos el día de hoy en el curso, según el programa de actividades que deben estar desarrollando. Vamos a hablar sobre las instrucciones de la actividad que deben desarrollar esta semana y dependiendo cómo nos va con el tiempo, vamos a realizar un ejercicio de comprensión para el presente simple, para trabajar la estructura presente simple, que es la estructura que ustedes deben estar trabajando en este momento. Entonces, estamos en el curso, cronograma de actividades, cronograma de actividades. En este momento estamos trabajando el resultado de aprendizaje número 2, componente formativo Let's Introduce Ourselves, la evidencia de producto for Let's Meet. Esto es lo que ustedes deben estar trabajando en este momento. Nuevamente, las fechas del cronograma son para organización del cronograma. Eh, vamos a revisar entonces cuáles son esas instrucciones del foro Les Meet. Les recuerdo que la semana anterior trabajamos el resultado de aprendizaje número 1 y trabajamos el componente formativo Hello, it's nice to meet you. Hola, encantado de conocerte, que trabajaba las estructuras básicas de la lengua, incluyendo el uso del verbo to be. Entonces, esta semana estamos trabajando el componente formativo Let's Introduce Ourselves, que utiliza el presente simple. Y el presente simple va a utilizar el verbo to be, van a utilizar otros verbos, como los verbos auxiliares, dentro de sus oraciones, específicamente para hacer oraciones interrogativas. Pero bueno, vamos a mirar esto en el foro Les Meet o las instrucciones del foro Les Meet. Voy a volver al inicio del curso, que es la forma más fácil. Vamos a ver el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Vamos a abrirlo aquí. Y vamos a abrir las evidencias. Aquí tengo el foro Les Meet. Entonces vamos a hablar sobre el componente formativo primero. Aquí tengo el componente formativo Let's Introduce Ourselves o presentémonos. Tengo la introducción. Voy a ir directo al segundo componente que habla sobre el presente simple. Entonces, en el presente simple, ustedes van a trabajar diferentes conceptos gramaticales, donde trabajamos diferentes verbos. Trabajamos el verbo to be, el verbo to do, el verbo to have, to eat, to read. Cualquier verbo que trabajemos lo podemos trabajar de manera infinitiva utilizando la preposición to. ¿Qué significa infinitivo? Infinitivo quiere decir que es un verbo que se realiza o la acción se realiza en cualquier momento. En el presente, en el pasado, en el futuro. La forma infinitiva indica que esa acción se realiza constantemente. Esa es la diferencia que tiene el presente simple de otros tiempos. El presente simple utiliza eh, verbos de manera infinitiva para indicar que las acciones de lo que nosotros estamos refiriendo se llevan a cabo o se realizan constantemente. ¿Ok? Aquí les indica el uso de la preposición to. Les indica también la conjugación de los verbos. Viene la conjugación para la primera persona y para la tercera persona. Por ejemplo, en este verbo se añade la S. En otros verbos que terminan en vocal, por ejemplo, terminan en ES. Para la persona plural se utiliza el mismo verbo de manera infinitiva. Aquí les indica por qué se ve la conjugación de la persona, de la tercera persona, de esa manera, por qué se pone la S, por qué se pone la S, aquí lo indica. Aquí empiezan a ver el verbo to be, el verbo to have, el verbo to do, específicamente o especialmente más bien para cuando ustedes van a tener que hacer oraciones interrogativas, lo van a necesitar mucho. Entonces, necesito que lo revisen muy bien. Les conviene que lo revisen muy bien, que revisen todas estas conjugaciones. Y aquí empezamos a ver las estructuras. Entonces tengo la frase afirmativa. Esta es la fórmula. ¿Ok? Sujeto, verbo y complemento, una oración completa. Si están viendo que es una oración corta, cortica, no se requiere cosas extremadamente largas.
Una oración completa tiene un sujeto, un verbo y un complemento y un punto. Se pone un punto, se sabe que es una oración completa. ¿Listo? En frases afirmativas, aquí tenemos ejemplos, revisen la pronunciación de cada uno de ellos. Las frases negativas, ya tenemos el auxiliar, miren, tenemos el do, y para la tercera persona ya cambia does, ¿ok? Does, y tiene la partícula not, que es lo que indica que es una oración negativa. Eh, el auxiliar, por ejemplo, puede ser el verbo to be, por ejemplo, por eso lo estaban viendo en la parte anterior. Puede ser el verbo to be, puede ser el verbo to have, puede ser el verbo to do. Entonces, cuando ustedes empiezan a hacer las estructuras, ustedes se van a dar cuenta que van a requerir un verbo auxiliar. ¿Qué quiere decir un verbo auxiliar? Un verbo auxiliar quiere decir que es una palabra que viene a la oración en forma de acción, pero realmente no indica acción, sino que viene a auxiliar, viene a darle soporte a la oración para poder indicarle a la persona que está recibiendo la oración, a la persona que está escuchando la oración, a la persona que está leyendo la oración, para poder indicarle a la oración cuál es la conjugación y cuál es el estado. El estado se refiere a afirmativo o negativo y la conjugación quiere decir si es primera persona, si es tercera persona, si es plural. ¿Listo? Eso es lo que hace un verbo auxiliar. Viene la oración a apoyar la oración para poder indicarle a la persona que está escuchando que cuál es la conjugación de la oración o cuál es el estado de la oración. Esta es la estructura de una oración negativa. Sujeto, el auxiliar más al negativo, el verbo y el complemento. Entonces, si se dan cuenta, la oración todavía sigue teniendo un verbo. Tiene una acción, ¿vale? Las contracciones, pues ya sabemos que podemos utilizar las contracciones con esos verbos, verbo to have, verbo to be, verbo to do. Especialmente en las partes negativas, podemos hacer la contracción utilizando el apóstrofe. En la parte interrogativa, quiero que presten mucha atención. Las frases interrogativas, si se dan cuenta la estructura, el orden de palabras cambia. Ya el verbo auxiliar está primero. Recordemos que el verbo auxiliar puede ser to be, puede ser to have, puede ser to do, pueden ser diferentes verbos. Entonces usted pone aquí un auxiliar, es el primero. Luego viene el sujeto, luego el verbo y luego el complemento con el signo de interrogación. Y recordemos, si pues nos damos cuenta aquí, solo hay un signo de interrogación, no hay más, ¿vale? Entonces, por favor, recordemos el orden. Primero es el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. También tenemos preguntas de sí o no, que generalmente empiezan con un verbo auxiliar do. También se puede dar con otros verbos. Puedes utilizar, por ejemplo, el verbo auxiliar to have. Puedes utilizar have you. Pero ya hablaríamos de otros tiempos que realmente nos estaríamos complicando. En este nivel vamos a trabajar las preguntas de sí o no de esta manera, con el verbo, con el verbo auxiliar to do. Recordemos el orden, primero el auxiliar, luego el sujeto, luego el verbo y luego el complemento. Tenemos el signo de interrogación al final, ¿vale? Esa es la estructura de las oraciones interrogativas. Tenemos preguntas informativas, preguntas que nos dan con palabras, esas se llaman palabras WH. ¿Por qué? Porque tienen WH. Tienen what, where, when, who, why, how. ¿Listo? Aquí las tenemos, preguntas WH. Esas son preguntas para conseguir mayor información de lo que se puede estar ocurriendo, ¿no? Entonces, esas también las pueden utilizar en el presente simple. Tenemos aquí una estructura. Ya tenemos, esta es la forma auxiliar, ¿no? Esta es la forma interrogativa. Si le añadimos la WH, ya tenemos esta es la estructura de la pregunta, de la oración interrogativa. Entonces aquí tenemos los ejemplos y la actividad didáctica. Esto es lo que ustedes tienen que desarrollar. Van a hacer el otro componente, van a revisar los pronombres de sujeto, van a ver los pronombres de objeto, van a hacer la actividad didáctica y creo que esta es la última, información personal, que es como más vocabulario. También lo tienen que estudiar. Revisemos esto muy bien. Y tenemos aquí.
Ok, sí, entonces esto es lo que tenemos que, esta actividad didáctica es lo que tenemos que desarrollar durante este elemento del componente. Ese es el componente formativo. Vamos a volver a nuestro curso. Teníamos esto así, teníamos actividad de aprendizaje guía, componente formativo Let's Introduce Ourselves, aquí están las evidencias y aquí está la actividad de aprendizaje foro. Vamos a dar clic y aquí nos dan la información. También tenemos unas instrucciones. Les voy a dar clic en instrucciones y aquí tengo las instrucciones del foro. Entonces vamos a leer las instrucciones del foro. ¿Ok? Am, yo voy a leer las instrucciones del foro y voy a intentar ser lo más detallada posible en esta punto. La presente evidencia corresponde a un espacio de aprendizaje colaborativo en el que es importante enriquecer sus conocimientos iniciales en inglés. Para el desarrollo de la evidencia debe participar en el foro denominado Foro Let's Meet y a partir de los aspectos de información personal, de manera argumentada y creativa, responder como mínimo 2 intervenciones. Como mínimo 2 intervenciones. Las estructuras para evaluar en esta evidencia son el uso del presente simple en sus formas afirmativas e interrogativas, lo que acabamos de ver en el componente formativo, la cual se distingue por tener un sujeto o pronombre, un verbo en tiempo definitivo y predicado o complemento. Ejemplo, I am Shelley McLean. También se evalúa el uso del verbo to be y la conjugación de verbos para la primera y tercera persona. Sus participaciones deben usar esas estructuras para poder aprobar la evidencia. Entonces, usted me envía una participación que no utiliza esas estructuras, no puede aprobar la evidencia. Vale. ¿Qué van a hacer en la intervención 1? Durante la primera intervención, debe realizar un esquema con algunas ideas. A partir de estas, puede ir desarrollando su presentación e ir sabiendo qué vocabulario y expresiones necesita de acuerdo con el siguiente escenario. Es decir, las instrucciones le van a dar a usted un escenario que usted debe seguir. ¿Cuál es el escenario? En esta actividad, pretenda que usted hace parte de la Armada Nacional o la Naval. A partir de ese escenario, revise la información básica que puede dar sobre usted. Al final de este documento de las instrucciones hay una nota que usted debe revisar. Es decir, piense de manera ordenada qué se puede decir sobre usted si usted estuviese en la Armada Nacional o la Naval en los siguientes aspectos. Su nombre, su edad, su ciudad de nacimiento, su ciudad de residencia, su profesión o estudios, sus intereses en su tiempo libre. Ahora realice su primera participación organizando las oraciones y logrando construir un párrafo con su presentación. Ojo, los párrafos no deben ser extensos. ¿Qué quiero decir de esto? Usted no me va a responder esa evidencia como si esto fuera un formulario. Nombre, Shelly. Edad, 47. Ciudad de nacimiento, Bogotá. Ciudad de residencia, Miami. Profesión de no. Me va a hacer oraciones completas, como las que acabamos de ver en el componente formativo, como las que acabamos de discutir en cuanto a qué estructura debe tener. Una oración completa y me debe dar la información que estamos solicitando en las instrucciones. De esa manera, las oraciones no deben ser largas. Estamos en un nivel 1, estamos construyendo oraciones. Es completamente normal que trabajemos oraciones cortas y es realmente lo que se quiere. Entonces, ¿qué ejemplo di yo acá? I am Shelley McLean. Punto. Esa es una oración completa. Tengo un sujeto, tengo un verbo y tengo un predicado. Vale. Entonces yo ingreso al foro y realizo mi primera intervención. Yo hago mi participación con mi presentación siguiendo el escenario que acabé de describir en las instrucciones. Luego dice las instrucciones, hay una intervención 2. Realice seguimiento al foro y realice al menos 2 preguntas a sus compañeros, con expresiones, frases y vocabulario acordes con el contexto de la intervención que hayan realizado sus compañeros, de manera que puedan enriquecer la discusión. Es decir, en la segunda intervención se evalúa el uso de oraciones interrogativas y expresiones y vocabulario visto en el componente formativo Let's Introduce Ourselves. Las siguientes son ejemplos de preguntas y expresiones que se esperan en la segunda intervención. Un gusto en conocerte, te gusta su ciudad de residencia, cuántos años tienes. Tenga en cuenta que esas son preguntas orientadoras, son ejemplos, y que usted debe hacer uso de otras preguntas y expresiones que le permitan conocer un poco más de cada uno de sus compañeros.
Recuerde además la puntuación de las oraciones interrogativas en inglés que solo utilizan un signo de interrogación. Una vez finalizada su segunda intervención, realice seguimiento al foro y responda a las preguntas que le realizaron sus demás compañeros. Entonces, hice mi primera intervención y ahora voy a mirar la participación de alguno de mis compañeros y le voy a hacer una respuesta a esa participación de mi compañero. Yo le voy a responder a él con unas preguntas. Yo tengo que hacer oraciones interrogativas. Si yo recuerdo muy bien, eso es lo que me están evaluando en esta evidencia. Las evidencias son actividades evaluativas. Aquí evaluamos el uso de lo que viene en el componente formativo. Entonces aquí están los productos a enviar. Si usted envía una sola intervención, la evidencia no puede ser aprobada hasta que usted apruebe o envíe y apruebe la segunda intervención. Entonces usted tiene que tener en cuenta que tiene dos intervenciones que realizar en el foro. Tengo la nota aquí donde hay más vocabulario referido al escenario que se les está dando para que ustedes puedan utilizarlo y puedan hacer sus oraciones respecto al escenario que ustedes están viendo. Eso es lo que usted tiene que desarrollar en esa actividad. Entonces yo voy a volver pues, al foro. Tengo aquí, ya tengo varias personas que están participando, entonces yo puedo revisar qué es lo que dicen otras personas, les reviso su participación y hago mi participación en el foro, haciendo mi primera intervención, intervención uno, hago lo que tengo que escribir, le doy clic en enviar al foro y luego busco una participación de una persona, sí, sí, sí. Busco una participación y le doy responder a esa persona con lo que tengo que responder o lo que tengo que enviar en esa segunda intervención. Ese es el proceso que ustedes tienen que llevar a cabo durante esta evidencia. ¿Tenemos preguntas acerca de lo que se ha hecho hasta el momento? ¿No tenemos preguntas? Oh, ok. Ok, muy bien. No tenemos preguntas. Entonces, voy eh, continuar con el ejercicio que tenía planeado para el día de hoy. La idea es, pues, no excedernos de los 45 minutos. Esperemos que podamos realizarla eh, en ese tiempo. Ya vimos entonces que tenemos que desarrollar ese componente formativo. Espero pues que por lo menos ya hayan podido ingresar y hayan podido revisar las estructuras básicas del presente simple. Entonces, creo que vamos a poder hacer los dos. Vamos a ver cómo nos va. Este es un ejercicio. Este es un ejercicio de llenar los espacios en blanco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En, en paréntesis, dentro de la oración, hay unos verbos. Hay unos verbos que deben conjugar según la persona que ustedes vean que es la que realiza la acción en la oración. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer la primera oración y voy a explicar el por qué respondo de esa manera. Ustedes van a realizar las siguientes oraciones. Le vamos a hacer en equipo, ya que somos cuatro, sí, tenemos tres personas aquí, aprendices. Vamos a hacerla en equipo y ustedes van a decidir cómo es la conjugación de ese verbo para ese espacio en blanco. Vamos a llenarlo y luego miramos a ver cómo nos fue. Si tenemos algunos errores, pues entonces yo revisaré con ustedes y les explicaré qué es lo que tenemos que hacer ahí. ¿Vale? Entonces yo voy a hacer la primera. La primera dice, Alfie, entre paréntesis tengo el verbo live y tengo el complemento in London. Alfie es un nombre propio. ¿Por qué sé que es un nombre propio? Porque empieza con mayúscula inicial. Los nombres propios empiezan con mayúscula inicial. Voy a repetir otra vez.
Los nombres propios empiezan con mayúscula inicial. Sé que suena redundante, pero lo tengo que decir de esa manera para que lo puedan tener en cuenta cuando estén haciendo sus oraciones. Es importante saber quién realiza la acción. Y si yo no sé si este es un nombre de una persona o de alguien, o de, si por ejemplo, un perro o algo, o una mascota, o una organización, un país, o un pueblo, si yo no sé de qué están hablando, no puedo conjugar el verbo. ¿Ok? Entonces necesito saber siempre de quién se está hablando en una oración. Necesito saber quién es el que realiza la acción. Entonces, este es un nombre propio. Esto es una persona. Yo sé, ahí no dice Shelly, así que sé que no soy yo. No están hablando de mí. No dice Lina, no dice Luz Marina, no dice Damien. Dice Alfie. Quiere decir para mí que es una tercera persona. No está en plural, está en singular y tiene mayúscula inicial. Es una tercera persona. El verbo live está en su forma infinitiva. Ahí puede ocurrir en cualquier momento. Pero yo estoy hablando del presente simple. Es un ejercicio presente simple. Por lo tanto, ese verbo tiene que ser conjugado para esa tercera persona singular. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues le pongo una S. Lives. ¿Vale? Tengo la oración. Alfie lives in London. ¿Qué van a hacer ustedes ahora? Van a identificar quién es la persona que realiza la acción y de acuerdo a eso van a poder conjugarle esos verbos. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo en equipo, Lina, Luz Marina, Damer, utilizando el micrófono o utilizando el chat. Y si van a utilizar el chat, tienen que ser ágiles con el chat para que esto pueda ser un poco más ágil, por favor. Entonces, estamos muy atentos al ejercicio. El siguiente dice, el verbo es do, tiene un espacio en blanco antes, espacio en blanco, el verbo es do, y luego tengo la oración, you go swimming a lot. Swimming es nadar. You go swimming a lot. Por favor, discutan y me dicen ustedes qué debe ir en ese espacio en blanco. ¿Cómo se debe conjugar ese verbo? Recuerden que primero tienen que identificar de quién se está hablando en la oración. Lina, Luz Marina, David, ¿se encuentran en sala? Sí, señora, pero no sé. Ok. Lina y David, ¿qué piensan? Sí, claro, pero nada. Claro, claro que, ¿cómo, qué conjugamos o cómo lo ponemos? Señora. Me parece que tengo el internet lento. Lina dice aquí, pero no lo sé. Do. Ok. Vamos a ir al componente formativo.
Vamos a abrir acá. Es aquí. Entonces, presente simple. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, aquí está. Sorry. Aquí tengo la conjugación del verbo to be, el verbo to have y el verbo to do. ¿Ok? Entonces vamos a volver al ejercicio. Oh, vamos a volver al ejercicio. ¿De quién está hablando esta oración? Pongamos ahí, primero en el chat o en el micrófono. ¿De quién habla esta oración? Empecemos por ahí. Lina dice segunda persona. Lina dice segunda persona. Luz Marina y Deimer, ¿qué dicen? Tal vez respondo, pues. Vamos, ¿de quién habla la oración? Luz Marina dice primera persona. Lina, cuéntame por qué piensas que es segunda persona. Y Luz Marina, cuéntame por qué piensas que es primera persona. Porque ahí dice you do, es que no alcanzo a ver bien. Y you es primera persona, está hablando de mí, ¿no? Pues no sé, ¿recuerdas el componente formativo de la primera semana? Vamos a ver dónde está. Mm, componente formativo de la primera semana. Sujeto, sujeto. Ah, aquí. Entonces Lina dice porque habla de usted, ¿ok? ¿Qué dice la oración? Ay, es creo que no vamos a poder hacer. ¿Qué dice la oración? Espacio en blanco, el verbo do y luego dice you go swimming a lot. Entonces miremos a ver las personas. Tenemos aquí los sujetos. ¿De quién me habla la oración? Lina dice segunda persona y dice porque habla de usted. Y Luz Marina dice porque habla de mí, o sea, en primera persona. Pero ¿qué dice la oración? Vamos, chicos. Lina, Luz Marina, Deimer, necesito que me hablen o que me escriban en el chat. Luz Marina, ¿qué dice la oración? ¿Por qué dices que no puedes ver? ¿Lo necesitas más amplio o qué
también. No puedo correrme para allá, pero bueno. ¿Lo puedes ver ahí? Sí, señora, ahí puedo mirar. Ok, entonces cuéntame. La oración dice, espacio en blanco, do you go swimming a lot? Y lo que ustedes vieron la semana anterior nos indicaba, tenemos primera, segunda y tercera persona en el tiempo singular, perdón, en el estado singular, y tengo acá sujetos que son las personas, ¿no? ¿Dónde creerías que está la oración que estamos viendo? Lina dice la oración sería You do swimming a lot. Ya vamos para el orden, un momentito. Necesitamos que identifiquemos la persona de la oración. Luz Marina, Deimer, ¿Cuál van a ser? Deimer, ¿cuál es la persona de la oración? ¿Quién está realizando la acción? Tengo la oración, la segunda oración, espacio en blanco, el verbo do, y luego tengo you go swimming a lot. ¿Quién está realizando la acción? ¿Cuál es la persona de la oración? Entonces vuelvo otra vez al componente formativo que vimos la semana anterior. Y aquí tengo las personas en el tiempo singular o en el estado singular, perdón. ¿Qué persona estamos manejando? Chicos, no nos podemos mover de la oración hasta que no me respondan. Pues Marina, Deimer, Lina ya dio su respuesta, entonces estamos esperando que ustedes nos respondan. Luz Marina dice es segunda persona. Ok. Deimer, Deimer, ¿estás en sala? Deimer, ¿estás en sala? Oh, bueno, voy a darle a Deimer unos 5 minutos más para que organice la conexión o no sé qué de pronto tenga. Ok, Deimer, entonces, eh, ok, entonces tenemos aquí ya Lina y Luz Marina nos confirmaron. Esto es segunda persona. Utiliza el pronombre you. Esto es tú o usted. Una segunda persona. Ok, ya confirmamos quién realiza la acción. Vamos a mirar en el siguiente componente formativo. Voy a cerrar este. En el siguiente componente formativo, miremos a ver, tengo aquí la tablita, tengo las personas, tengo la conjugación del verbo to be, tengo la conjugación del verbo to have y tengo la combinación del verbo to do. ¿Qué nos dice la oración que tenemos que hacer? Coger el verbo, el ejercicio, perdón, el verbo que se encuentra en la paréntesis, que es el do. Entonces vamos a ir al componente formativo, vamos a ver en la conjugación del do, ¿dónde está la conjugación del do? ¿Cómo se conjuga el do para esa segunda persona? Ya la identificamos, segunda persona. Perfecto. ¿Cómo conjugamos ese verbo para esa persona? ¿Cuál sería la conjugación de ese verbo?
Luz Marina dice you do, ¿ok? Y Lina había dicho algo por acá, como you do, pero bueno, me puso el complemento aquí que es swimming a lot. Entonces sería you do, ¿no? Entonces aquí está la conjugación, you do. Perfecto. Ahora en el componente formativo nos dice las estructuras son así, ¿no? La frase interrogativa. ¿Esto es una frase interrogativa? Miremos el ejercicio. Oh, sí, es una frase interrogativa. Entonces en la frase interrogativa, ese revés aquí. En la frase interrogativa tenemos una estructura. ¿Cuál es la estructura? El orden de las palabras. Esta va a auxiliar primero, luego sujeto, luego verbo y complemento. Entonces, ¿qué me dice la oración? Tengo un espacio en blanco antes. Ok, entonces vamos a mirar a ver qué dice. Estructura. Ah, el primer espacio sería el verbo do. Entonces aquí tengo a Lina. Do you, porque es pregunta. Exactamente. Es una oración interrogativa. El orden de las palabras va cambiando, ¿cierto? Entonces tengo do you porque es pregunta. Do you go swimming a lot? Ok. Do you. Bien. Tengo aquí la tercera oración. Identifiquen en esa oración quién es la persona de la que están hablando. Tengo a Sophie, espacio en blanco. El verbo que tenemos que conjugar es el be. Y luego tengo in Thailand today. ¿De quién me está hablando la oración? ¿Qué persona? De Sophie. Sophie. ¿Y Sophie, quién sería Sophie en revisando los sujetos? ¿Quién sería Sophie? Tercera persona. Tercera persona que masculino, negativo, perdón, masculino, femenino, Cheese. Femenino. Cheese. femenino, tercera persona. Muy bien. Y el verbo de esa persona sería el is, me dice Luz Marina, is, ok. Entonces aquí tengo is. Muy bien. Tengo aquí la cuarta oración. We, espacio en blanco, do not go to the same school. Entonces es una oración negativa, ¿vale? Tenemos aquí el we, espacio en blanco, do not. Tengo el verbo do not, perdón, entre paréntesis do not, y luego go to the same school. Muy bien. Miremos a ver entonces, ¿de quién me está hablando la oración? ¿Quién es la persona que me habla la oración? ¿De quién me está hablando la oración? Vamos a ver acá. Primera persona en plural, Lina. Ok. Lina dice primera persona en plural. Vamos a ver acá, plural. Primera persona. Ok, tengo el we. Muy bien. Ahora vamos a mirar cuál es la conjugación del we para ese verbo que me están solicitando. Do. ¿Cómo lo conjugamos? We do, dice Luz Marina. Ujú. Ok. Pero esta es una oración negativa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda aquí la oración? ¿Cómo pongo ahí ese espacio en blanco? ¿Qué lleno? ¿Qué diligencia? Don't. Ok, Lina, recuerda, don't es con el apóstrofe, ok. Ah, ¿quién más? Marina y Daymet. Ujú. Entonces, vamos a ponerlo así por si las moscas. Do not. Muy bien. Tengo la quinta oración. Hay espacio en blanco. El verbo hate. Old black and white films. Black and white films quiere decir esas películas antiguas a blanco y negro. Old black and white films. Y el verbo que tenemos que utilizar es hate. Hate significa que no le gusta. Okay, hate es el extremo en ese continuo negativo.
donde dice que realmente no le gusta, que detesta. Entonces tengo el verbo hate, old black and white films. ¿Qué piensan? ¿Qué se debe poner en ese espacio en blanco? ¿Quién es el sujeto o la persona? I have. I hate, dice Lina. No, no problem. Luz Marina dice I have. Luz Marina, ¿te refieres a have de tener? Ok, vamos a poner lo que dice aquí Lina, que es hate. Tenemos aquí el espacio en blanco en oración. Eh, la sexta oración, she, el verbo work, y luego dice as a travel writer. Travel writer quiere decir, el adjetivo está antes del sustantivo. Writer es el sustantivo, travel es el adjetivo. En inglés trabajamos los adjetivos de esa manera. Travel writer quiere decir que es alguien que eh, o escribe mientras viaja. Tengo aquí el verbo work. Lina dice she works y Luz Marina dice works. Okay. Tengo aquí la oración my dad. Tengo el verbo have breakfast before us. Breakfast before us. Entonces aquí tengo el verbo to have. ¿Cómo lo conjugamos? ¿Quién es, cuando se dice my dad, quién es la persona que estamos hablando? Estamos hablando del verbo have. Identifiquemos a la persona. ¿De quién se habla en la oración? Tengo aquí la oración, otra vez. My dad, my dad, breakfast before us. Entonces Marina dice de mi papá, ok, de tu papá, pero tu papá, ¿quién sería? Primera, segunda, tercera persona, ¿quién sería tu papá? Ahí. Lina dice tercera persona. He has. ¿Qué dice Luz Marina? ¿Cómo identificas a esa persona? Nuevamente, cuando estamos identificando a la persona de una oración, yo voy a utilizar siempre el pronombre I. Lina, para hablar de Lina, Lina, para hablar de Lina, va a utilizar siempre el pronombre I. Luz Marina, para hablar de Luz Marina, siempre va a utilizar el pronombre I, porque ellas van a hablar de ellas mismas como si fuera una primera persona. Es la primera persona. La persona es la que está hablando. Entonces, yo siempre voy a utilizar el pronombre I para mí, cuando hablo de mí. Si yo estoy en una conversación con Lina, yo le voy a asignar a Lina el pronombre o sujeto you, porque en la conversación solo tenemos dos personas. Yo, y ya yo ocupé el pronombre I, y Lina. Entonces, si yo le hablo a Lina, pues yo le voy a utilizar el pronombre you. Eso lo hacemos en español. Si yo estoy hablando con Lina, pues yo le voy a ubicar el pronombre tú o usted a Lina. Entonces, si yo le ubico ese pronombre a Lina, pues Lina sería la segunda persona de la conversación. Pero viene Luz Marina a la conversación.
habla con nosotros, no sé qué, no sé cuánto, y se va. Y quedamos Lina y yo, pero vamos a hablar de Luz Marina. Lina y yo vamos a hablar de Luz Marina. Ya no soy yo, no es el pronombre I. Ya no es you, no estoy hablando de Lina, estoy hablando de Luz Marina. Entonces no puedo utilizar el pronombre you. Ya le ubicaría a Lina, a Luz Marina, perdón, un pronombre de la tercera persona. Ella sería una tercera persona en la conversación. Entonces tengo el masculino he, tengo el femenino she y tengo el neutral it. Entonces, Lina y yo le ubicamos a Luz Marina el pronombre she. Y también lo hacemos en español. Lina, ¿sí sabías que Luz Marina cocina bien rico? Sí, ella siempre cocina súper chévere. Ella, tercera persona. Entonces, en la primera oración dije, Luz Marina cocina bien rico. Y en la segunda oración dije, ella cocina súper chévere. Entonces, la primera oración utilicé un nombre y en la segunda oración utilicé el pronombre de esa persona. Entonces, yo tengo la oración my dad, mi papá. Mi papá come su desayuno antes que nosotros. Mi papá no soy yo. No utilizo el pronombre I. No soy yo. No eres tú. No utilizo el pronombre you. ¿Quién es la? Ok, la tercera persona. Pero la tercera persona, ¿cuál? Masculino, femenino. Ok. He has. Muy bien. They, espacio en blanco, el verbo do. Taekwondo on Tuesday. Taekwondo, las artes marciales. They, espacio en blanco. Taekwondo on Tuesdays. El verbo es do. Voy a dejar por aquí. Sería they do. Ok. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? They do. They do taekwondo on Tuesdays. ¿Ok? Entonces vamos a darle a revisar a ver cómo está esto. Oh, oh. Tenemos eh, oraciones aquí incorrectas. Show feedback. Show answers. Show feedback. Ah, ok, vamos a hacer. Ah, ok. Sí, lo tenemos en contracción con la apóstrofe. Eso es lo que nos genera realmente la misma oración. Y aquí utilizamos mayúscula inicial para indicar que es una oración, eh, que estamos iniciando la oración. Entonces empieza por mayúscula para indicar que estamos iniciando una oración. El resto de las oraciones las tenemos correctas. Vamos a ver otra vez. Sí, bien. Entonces, Alfie lives in London. Do you go swimming a lot? Sophie is in Thailand today. We don't go to the same school. Sí, faltó solo la apóstrofe y la mayúscula. Muy bien. I hate all black and white films. She works as a travel writer. My dad has breakfast before us. Y they do taekwondo on Tuesdays. Voy a este. Les voy a dejar este ejercicio. Ustedes van a hacer esta tarea. Van a hacer el componente formativo. ¿Dónde está? Van a hacer el componente formativo y lo van a estudiar muy bien. Muy bien. Oh, ok. Este. Y en el chat les voy a poner el link para el segundo ejercicio. Quiero que realicen este ejercicio. Este es el ejercicio.
van a realizar ese ejercicio, son oraciones interrogativas. ¿Ok? Van a hacer el componente formativo y luego van a hacer las oraciones, el ejercicio. Es decir, que van a hacer todo con las actividades didácticas y luego van a hacer este ejercicio. Y el próximo lunes, miremos a ver cuándo nos toca, creo que es el próximo lunes. Sí, el próximo lunes nos vemos nuevamente a esta hora y nos vamos a ver en la sesión y voy a empezar por preguntas. Quiero saber qué preguntas tienen acerca del uso del presente simple. ¿Ok? Entonces, la próxima sesión vienen listos con preguntas acerca del presente simple y van a realizar el ejercicio que les acabé de poner como tarea para la próxima semana. Además de la evidencia que tienen que realizar, que es el foro Les Me. Vale, este ejercicio realmente es bastante corto, así que no creo que les tome mucho tiempo. Pero igual quiero que lo desarrollen. Tenemos que trabajar la, el orden de palabras en las oraciones interrogativas, ¿vale? Bueno, pues, entonces, muchas gracias por asistir a la sesión. Voy a parar de compartir. Muchas gracias por asistir a la sesión. Quedamos pendientes y nos vamos a ver la próxima semana, ¿vale? Muchas gracias, profesora. Listo. Muchas gracias, profesora. Ok. Gracias, bye.